Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. En esta mañana nos encontramos delante de nuestro Señor para poder aprender la palabra del Señor, Amén. para poder compartir lo que Dios tiene que enseñarnos y ministrarnos en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo lo bendigo, deseo lo mejor, pero hablemos con nuestro Señor. Padre bendito, Señor, queremos darte gracias en esta mañana, porque estamos delante de ti para escuchar tu palabra, Señor, esta palabra escrita, esta palabra de bendición para nosotros, Señor, la Biblia, la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, encomiendo en tus benditas manos, Señor, cada hermano, cada cristiano que esté escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, Amén, mis hermanos. Estamos viendo el libro de Apocalipsis. Hemos considerado ya el sexto de los sellos, donde hemos visto de que hay una anarquía terrible, realmente un tiempo muy difícil, una conmoción cósmica, podemos decir, donde la Tierra es afectada, la Tierra tiene sus efectos, todo lo acontecido en el cosmos tiene su efecto en la Tierra. Cuando vemos, dice que cuando abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto. Empieza diciendo de que hay un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, al abrir el cordero el sexto sello, la tierra es sacudida. La tierra es sacudida tremendamente, estremecida por un terremoto fuerte. Los terremotos van de aumento cada vez más en nuestros días. Escuchamos mucho estas palabras, de que ha habido terremotos, ha habido sismos fuertes, porque la palabra sismo es mucho más fuerte cuando habla de terremoto. Es un movimiento de la tierra que no solamente abarca un cierto lugar, sino que este sismo puede abarcar distancias largas. Por eso se nos habla de eso. En el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 7, hemos hecho lectura de que habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero dice, no se pongan mal porque este es el principio de dolores. Todo el cosmos es afectado, el sol se pone negro como si vistiera de luto, la luna se presenta de un color rojizo, las estrellas caen del cielo como cuando el huracán arranca los higos inmaduros de la higuera. Y finalmente, hasta el firmamento se extiende sobre la tierra, se enrolla como un rollo. Los montes de la tierra tiemblan, las islas son sacadas de sus lugares. La humanidad es despertada. Estas categorías de la humanidad, los reyes, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, ¿no? Hay un espanto tremendo. Al hablar del retorno de nuestro Señor Jesucristo, dice en Lucas de que habrán también señales. Hemos visto en Lucas, es un texto muy paralelo a este capítulo 6, versículo 12 al 17 de Apocalipsis, donde se nos dice que habrá, dice, señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar. Hemos hablado de los tsunamis, cómo son esos bramidos. Hoy en día, literalmente, la humanidad está experimentando. Es el espíritu que se va a mover, el espíritu de destrucción, el espíritu que está causando todo esto. Y también lo mismo vemos en Mateo 24, 29 al 30, donde se nos menciona, habrá, dice, una tribulación. En aquellos días el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Nos está hablando del retorno que será. La iglesia no estará aquí. Esa es
el privilegio de la iglesia. Mm. La iglesia estará en las bodas del Cordero. Entonces, hoy estamos experimentando el cumplimiento espiritual de este juicio, ¿no? Cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta de que la situación no está muy bien en el mundo hoy en día, en el cosmos, porque hay problemas serios. El hombre se desespera por quizás tener más dominio, o quiere hacer muchas cosas, o la ambición. Yo quería mencionarle esto, ¿no? Decir, la ambición del hombre es terrible, es desmedida la ambición. Hay mucha gente, por ejemplo, en busca del oro, está destruyendo la tierra, está destruyendo los ríos, está destruyendo los lugares donde supuestamente hay bastante oro. Sí, debe haber oro. Esto es innegable, ¿no? Porque Dios nos ha bendecido con todo. Pero el hombre se desespera por acumular la riqueza y por poseer quizás quizá poca gente quiere aprovechar de eso. Por eso las grandes minas de oro, ¿no? Donde la gente está explotando. El problema es el mercurio. El problema son las explosiones, perdón, explosiones de dinamita que se usa para desmembrar la tierra y destruir. Por ejemplo, se nos dice, ¿no?, de que aquí tenemos una montaña tan grande como es el Illimani, pero se dice que en la parte de atrás está desmembrado el Illimani. Gente extranjera, gente que está explotando, quizás sin razón alguna, que no le corresponde, porque hay tratos, quizás hay aceptación del gobierno actual de decir, está bien, exploten nomás, ¿no? ¿Qué cosa, qué condiciones tendrán, verdad? Pero está ocurriendo eso. Entonces es una gran caída en la historia, podemos decir, una escena causada por la anarquía. ¿Qué es la anarquía? El hombre quiere hacer lo que él quiere. El hombre dice, no, pero es que nos conviene a nosotros. Mira, a tal punto llegó la anarquía que quisieron apoderarse de las reservas, de las áreas de forestación, de las áreas que han sido tomadas en cuenta para el cuidado de la naturaleza, para cuidar la tierra. Sin embargo, el hombre quería o quiere apropiarse aún todavía de esos lugares. Entonces, en un sentido literal, estamos comprobando la destrucción de la tierra. Todo eso causa, por ejemplo, el uso desmedido de los estupefacientes, hasta desodorantes, podemos decir, ¿no? Cómo está afectando la capa de ozono del sol, de tal manera que se dice de que en el sol está ahí, el calentamiento solar es terrible porque se ha hecho una abertura grande en la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono es la que protege al sol, es la que regula la temperatura para que nosotros podamos tener quizás una habitación favorable para nosotros. Pero esto está afectando. Hay lugares donde hay tanta sequía, hay lugares donde no se está sufriendo la lluvia y tantas cosas. Entonces dice eso, miren. Y también hemos leído de que el sol se pone negro, dice, como tela de silicio. Nos muestra algo sobrenatural. Cuando nos habla de esto, nos hace pensar inmediatamente, inclusive en la palabra de Dios. Hoy en día, la iglesia, hermanos, está siendo oscurecida. La iglesia ya no es la iglesia que hemos conocido. Yo le hablo de hace muchos años. Cuando conocí, era diferente. La gente estaba más animada de predicar la palabra del Señor, de hablar del Señor. Pero hoy en día, muy pocas. Hay congregaciones grandes, pero estas congregaciones grandes salen a predicar, salen a hablar del Señor. No. Se ha oscurecido el Evangelio. Ya no se habla de pecado, ya no se habla del infierno, no se habla de muchas cosas. No se habla de la carne, no se habla de todavía las cosas que tiene uno como ser humano.
aquellas cosas que nos han afectado, que nos afecta desde que Adán cayó en el pecado, que heredamos ese pecado en nuestra carne. Y nosotros tenemos que acercarnos a Cristo para que eso sea limpiado. Pero mucha gente no entiende eso. ¿No? Entonces, ahora el sol de justicia se está escondiendo su rostro, ¿no? El sol que debería alumbrar a las personas, hablando así en forma espiritual, ¿no? Porque el sol evidentemente está siendo afectado, ¿no? Así físicamente podemos ver que hay problemas en el sol, pero también espiritualmente nos está hablando de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios. La clara luz del Evangelio ya está últimamente oscurecido en muchas iglesias y congregaciones. Ahora, las religiones mundiales, ¿qué están haciendo? No pueden hacer nada. No nos pueden ayudar en nada en este tiempo. La iglesia, las congregaciones o las religiones mundiales están más preocupadas en el ecumenismo. ¿Usted sabe qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la mezcla de las sectas. Es la falsa iglesia que está siendo preparada ya por el espíritu del anticristo. El espíritu se está moviendo. Y las falsas religiones, las religiones mundiales están reuniéndose para conformar y enfrentar al Dios creador. ¡Qué tremendo! Por eso es que no es de ayuda, hermanos. ¿No? Las religiones mundiales no es de ayuda. Más bien hay una pelea entre ellos. ¿Quién es el mejor? Y la palabra de Dios en Apocalipsis nos habla más adelante de la gran Babilonia, la gran ramera, dice, la madre de las abominaciones. ¿Quién es ese? Es un sistema. Es el sistema mundial. Que comúnmente dice, no, esta es la iglesia universal. Esta es la única iglesia. Va a unir pues a todas las religiones de este mundo, ¿no? Porque nosotros no somos, podemos decir, no somos religiosos, somos cristianos que viven a diario la vida cristiana. Esa es la diferencia. Ahora, las religiones mundiales tienen a la luna como un objeto de adoración. Las religiones paganas. Entonces, pensemos de que en los últimos tiempos habrá una guerra en la religión, en los religiosos. Entonces, hemos visto muchas cosas, muchos aspectos. Entonces, podemos decir que lo que hoy en día pasa con el mundo tiene consecuencias en el cielo. Lo que es hecho a través de la gente, a través de las personas, hoy en día tiene sus consecuencias. Pero un día cuando venga el juicio será más terrible. Ahí ya será algo tremendo. Hoy en día las personas no pueden hacer lo que quieren, porque afecta. Aún afecta hoy en día, porque la iglesia está presente, también afecta a la iglesia. Por tanto, ¿no? Hoy en día el hombre dice, habla de lo malo, ¿no? Pero como si fuese bueno. Cuando el hombre peca, el cielo se estremece. Eso es lo malo. Y es muy importante que nosotros entendamos todos estos aspectos y digamos, Señor, sí. Pero dice que hay gozo, hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, estamos viendo, realmente estamos pasando un momento terrible. Y también hay algo que me gustaría comentarle, ¿no? Hay un clamor en ese tiempo, va a haber un clamor tremendo donde, ¿no?, la gente dirá,
El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie podrá sostenerse en pie. Buscarán, dice, esconderse en las montañas, en las rocas, en los lugares que están. Dirán, escóndenos de la ira del Cordero. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Se imagina usted que el sol se convierta así? ¿Por qué se convertirá? Porque en un mismo tiempo habrá el eclipse del sol y de la luna. Usted sabe cómo es el sol cuando hay el eclipse del sol, ¿verdad? Se oscurece. Y el eclipse de la luna se cambia de color, pero dice la palabra de Dios que será como rojizo, ¿no? Entonces vemos, ¿no? También se nos habla de que las estrellas del cielo caerán. Es tremendo, hermanos. Ya hemos experimentado, hemos visto, cuando Faraón, por ejemplo, quiso destruir a Egipto, porque no dejaba salir de Egipto, Faraón. Y el Señor tuvo que mandar plagas, 10 plagas. Pero jamás se arrepintió Faraón. Así que es tremendo lo que se nos dice, ¿no? Ahora se nos habla de que las estrellas del cielo caerán. En los primeros capítulos que hemos visto, dice que nos habla de los 7 candeleros y de las 7 estrellas. Son los ángeles que están cubriendo. Son los ángeles que están. Y más adelante hemos visto que esos ángeles que cubre son hombres delegados, siervos que están quizás extendiendo una cobertura a esos diferentes lugares. Caerán, dice, caerán, y eso está tremendo. Eso nos habla de que es algo terrible. El pecado tiene como consecuencia el juicio y la muerte. La humanidad sigue pecando, recibirá el juicio y la muerte. Así que los hombres decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, cúbranos, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Qué tremendo. Entonces, eso es lo que se ve en este sexto sello. Se ve realmente algo terrible que va a acontecer con la humanidad. Y nosotros seguimos adelante. La palabra de Dios nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El mensaje es para todos, queridos hermanos. Es para la gente que no tiene a Dios, debe arrepentirse. O aquellos cristianos que están viviendo a medias, deben convertirse, no hacerse convencer. Porque hay mucha gente convencida. Va a la iglesia, sí, yo también, sí, sé que Dios es bueno. ¿Usted se ha convertido? Ahora, ¿qué es convertirse? Es como alguna vez dijimos, ¿no? Es como meter la mano en una media cuando tu media has secado. Quizá lo has lavado y has secado. ¿Y cómo está? Y para usarlo, tienes que meter tu mano y dar la vuelta. Así es convertirse. Convertirse es el cambio de mente, cambio de corazón. Si estás pensando que la vida es una cosa de diversión y de esto, ya no es así. La vida es para respetar y para tener respeto a Dios, para decir, Señor, tú eres el creador, tú eres el Dios del universo. ¿Cómo yo podría hacer esto, Señor? ¿Cómo yo puedo, en forma desmedida, destruir el planeta? Ya le decía, como en muchos lugares. La minería, por ejemplo, hermano. No es que estemos en contra de ese trabajo, es un trabajo, pero se deberían tomar las previsiones necesarias.
Hay lugares donde la tierra ha quedado realmente plagada de ese óxido que sale de las minas. Ya no hay cultivo. La gente que vive en esos lugares está deshecha porque se ha contaminado la tierra. Tremendo, tremendo, hermanos. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No debemos endurecer nuestro corazón. No decir, no va a pasar nada. ¿Verdad? Es una advertencia lo que estamos compartiendo. Una advertencia para todo aquel que no está consagrando su vida en este tiempo. Tremendo, ¿verdad? Sí. Esto es lo que dice. Ya en el capítulo 7 hay un paréntesis. Eso es lo importante. Hay un intermedio. Es como decir, a ver un momentito. Vamos a hacer algo. Y precisamente, a ver, vamos a leer algunos versículos del capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Miren lo que dice. Después de esto vi, dice, 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Un momento, los juicios de Dios se van a detener. Vi también, dice, a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Nos está hablando ya del 7º sello que tenía en sus manos, ¿no?, el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿De qué siervos se refiere? Al pueblo de Israel. Y si hagamos lectura de este pasaje, ¿no? Y hoy dice el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Según este pasaje, hermanos, nos aclara de que los 144,000 no son los testigos de Jehová, sino son las tribus de los hijos de Israel. Por eso cuando le digan a usted, nosotros somos los 144,000, ¿de qué tribu es usted? Habría que decirle, habría que preguntar a qué tribu corresponde. Porque de cada tribu dice que, el versículo 5 dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. De las 12 tribus de Israel. Y eso es lo que vamos a ver, queridos hermanos. Eso es lo que vamos a analizar. Porque Dios tiene un trato especial con el remanente de Israel. Este es el remanente de Israel. Es el remanente que va a ser sellado. Propiedad de Dios. Así va a ser sellado el pueblo de Israel. Porque Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. No se ha olvidado. Dios tiene un pacto, una promesa con el pueblo de Israel. Pero por haber desechado, por haber tomado quizás livianamente las cosas de Dios, Dios los ha puesto a un lado y dijo, bueno, pues voy a ponerles a celo con una nación que no es nación, con un pueblo que no es pueblo, los gentiles. Y nosotros, por esa misericordia, hemos alcanzado el perdón de Dios. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, yo creo que esto lo vamos a estar analizando en nuestra próxima reunión.
en nuestro próximo tiempo que tenemos para estudiar la palabra del Señor. Por hoy vamos a quedar aquí. Terminemos con una oración de agradecimiento a nuestro Dios. Hemos repasado el sexto sello. Ahora estamos viendo lo que será este paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias. Gracias por las bendiciones que tú tienes para enseñarnos, para ministrarnos, para hacernos comprender tu palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, yo bendigo a todos quienes están viendo este video, a quienes están escuchando este audio, Señor, para que aprendamos y conozcamos tu palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión. Amén.